yo pues no bebo. Así que, y cuando digo que no bebo, mucha gente dice, no, pero tomas vinito o algo, ¿no? De verdad, en mi caso, yo no soy fan del alcohol, pero soy fan, y esto es gracioso, lo sé, soy fan del mundo empresarial y me parece que hay muchas oportunidades interesantes y hay un gusto. De hecho, en un momento dado, Puerto Rico era un paraíso de cerveza, el vino entró y hay ahora mucho, pero mucho negocio que se está dando de calidad de producto. Y precisamente hay una importadora local y distribuidora de vinos finos, espíritus y licores que ha estado en síntesis tratando de ver cómo se entra en este nicho y no solo lo intentó, sino que lo ha logrado. Y en los pasados 10, 11 años, básicamente tienen una representación de más de 80 bodegas, están en 11 países, 600 etiquetas, y pues yo quería hablar con él. Y obviamente además es abogado para acabar de chavar, así que qué bueno que los abogados no se están concentrando solamente en el mundo del derecho, porque además de todos los problemas que pudiéramos hablar del derecho, para mí el derecho es como esa cosa que es bien bella en el papel, pero cuando vas a la práctica, pues no necesariamente es lo que es. Así que no quiero hablar de tus decepciones con el derecho, pero este, quiero hablar con Rey Reyes, el licenciado, Eso, para que nos hable de eso cómo. Sí, sí, eso es un tema. Es que yo sé, o sea, a mí, yo nos graduamos básicamente para el mismo tiempo y empezamos a ejercer para el mismo tiempo, así que yo me puedo imaginar. Pues Bespoke es tu empresa y realmente tu esposa, que es de Hungría, comenzaron importando vinos de allá de Hungría y finalmente pues tienes ahora una palangana, una gama de productos. ¿Cómo estás, Rey? Saludos. sí, todo bien, Jay. Muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, el concepto de Bespoke, ¿verdad? Selection, es algo que se fue desarrollando orgánicamente, porque para mí originalmente la gastronomía, los vinos, siempre ha sido un interés particular que yo tuve como abogado, ¿verdad? En mi época, pues siempre trataba de viajar a los países que iba, pues más enfocado que cuál es la gastronomía de aquí, cuáles son los vinos que van con la gastronomía de aquí. Y pues era, ¿verdad? Un fanático del vino. Y en el 2010 conozco en un viaje a Hungría a la que eventualmente se convierte en mi esposa y empiezo a conocer lo que es la gastronomía y los vinos de allá y pues Espérate, ahora me aquí pues, interesa otra cosa. ¿Cómo es eso de que tú viajaste a Hungría y la conociste allá? O sea, no es que la conociste en otro sitio. no, no, exacto. Allá en un viaje trabajaba en el hotel donde yo me estaba quedando y fue quien me atendió, me recibió, etcétera. Nos comenzamos a comunicar por email, después nos volvimos a encontrar, la invité a Puerto Rico, llegó y ahí eventualmente nos casamos 6 meses después. Una historia que pues tiene que ser por otro programa, ¿verdad? Pero en síntesis. Y pues en esos viajes iniciales allá, pues fui conociendo la gastronomía, los vinos, y pues me di cuenta que la representación no existía en Puerto Rico. Básicamente yo dije, pues una oportunidad para hacer algo y donde se mantuviera en cierta manera ella una conexión con el país, a la misma vez yo mantener ese hobby con los vinos y la gastronomía y empezamos tocando puertas en restaurantes donde yo frecuentaba y poco a poco el feedback que fui recibiendo de la gente de los restaurantes, de los sommeliers, de los chefs, fue súper positivo y pues me di cuenta contra, yo tengo un buen paladar para seleccionar vino. Y en ese proceso, mi esposa pues no tenía la misma pasión que yo, digamos, y me dijo, mira, cuando tú estás trabajando con los vinos, se te nota una felicidad en la cara que jamás se te nota cuando estás trabajando en tu profesión. Y ahí como que prendió un Fíjate, no, poco no, una no, no, bombilla no hubiera en esperado que trabajar con vino sea más cool que trabajar con delincuentes, perdón, con, con, sí, con el sistema de los tribunales en en Puerto Rico. derecho, sí, sí. Caramba, Ya tú sabes. y vi que también, o sea, pero tú pareas el vino que traes con la comida, o sea, ese maridaje, como se le llama. So Sí, o que tú, sea, como o sea, que tú antes de traer un producto lo pruebas, verificas, o sea, haces el maridaje y entonces mira, lo conviertes en un no, producto. no, obviamente todos los productos que están en el portafolio de Bespoke, todos yo los conozco, ¿verdad? Tú, como yo le digo a la gente, ha venido gente acá, yo le digo, coge cualquier botella que tú quieras random y yo te voy a hablar de ese vino.
voy a hablar de la historia detrás de la gente que lo hace, o sea, las varietales, cómo se hace, etcétera, porque que es como que una responsabilidad, ¿verdad? Que los productos que yo trabajo, yo digo, son mis bebés y yo a la hora de seleccionar, ¿sabes? A veces yo pruebo 20 vinos diferentes y de esos 20 pues puede que seleccione dos, puede que seleccione tres, puede que seleccione cinco. O sea, que es un proceso, ¿verdad? Y como antes de que empezáramos a grabar te dije, esto no es para todo el mundo porque tienes que tener una pasión bien grande por lo que es el vino, por lo que obviamente en la gastronomía, porque el vino se hace para acompañar la comida de la región de donde proviene. Y normalmente, pues, los vinos que vienen de la región que sea, es porque van de acuerdo a lo que es la gastronomía de esa región. Y por eso, pues, yo digo siempre que el vino y la gastronomía van, ¿verdad?, de la mano. Pero Y no todos son húngaros. O sea, no, no, no. Yo empiezo, como te digo, eso fue pues el inicio. Tres bodegas, 12 etiquetas aproximadamente, y de ahí soy yo quien me envuelvo, ¿verdad? Completamente con la operación y me voy dando cuenta, pues obviamente para yo poder desarrollar este negocio tengo que tener otras regiones y regiones también más conocidas por la gente, porque es mucho más complicado presentar productos que la gente no conoce. Y de regiones que la gente no conoce, es un trabajo más difícil para los que lo venden directamente. En el caso inicial mío eran restaurantes solamente. Y pues ahí empieza a expandirse el portafolio, entra Austria, entra Estados Unidos, entra España, Portugal, Francia, y empieza así a crecer, ¿verdad? Orgánicamente el portafolio y ya para el 2014 pues teníamos aproximadamente 25 bodegas de 6 países, ¿verdad? Eh, Pasa, ¿verdad? Llega el 2019, este negocio originalmente operaba desde el sótano de mi casa, ¿verdad? Que ahí yo también tenía mi oficina y lo convertí, ¿verdad? Con un sistema más o menos para mantener vinos en temperatura. Teníamos un almacén fuera en la zona libre y de ahí, ¿cómo se llama? Empieza a crecer hasta que me doy cuenta que tengo que buscar un local porque desde el sótano de mi casa, pues nosotros vendíamos solamente al por mayor y pues quería también tener la flexibilidad de poder vender al detalle, de tener un almacén que estuviera en mis facilidades, no fuera de mis facilidades y pues ir desarrollando el negocio ya en un paso más serio sí, porque básicamente para tú poder tener un control de calidad y el vino obviamente requiere unos niveles de temperatura para mantener unos niveles de calidad y tu vino viene básicamente de Europa, ¿correcto? O sea, así que si es vino europeo requiere Exacto, unos... originalmente de Europa y Estados Unidos, Suramérica, porque entramos también en Suramérica con Argentina. Y como parte de ese proceso, ¿verdad? Voy identificando diferentes nichos con mis propios clientes. Entramos fuera de restaurantes también, empezamos a trabajar con tiendas especializadas, supermercados. Eventualmente entramos con Costco, que Costco es el retailer de vinos más grande del mundo. O sea, y el comprador de vinos más grande del mundo. Y pues así orgánicamente seguimos escalando hasta que pues de solamente trabajar con productos de nicho, que cuando digo productos de nicho son productos identificados específicamente para ciertos segmentos de gastronomía, ciertos restaurantes, pues empezamos a trabajar productos de consumo masivo también. Y empezamos a traer vinos que más pueden estar en supermercados, pueden estar en tiendas de conveniencia, pueden estar en restaurantes, pueden estar en todas partes. Y pues como parte de ese crecimiento, pues el reto de que necesitamos un local más grande, un almacén más grande y surge eventualmente, ¿verdad? La necesidad después que conseguimos un local originalmente de 4.000 pies cuadrados dentro de un edificio más grande de 20.000 pies cuadrados, nos dimos cuenta que de la única manera que este negocio puede seguir creciendo es comprando el edificio, porque eh, no nos podemos expandir porque hay otra gente alquilando otros almacenes, otras naves, otras oficinas, y pues nosotros para poder crecer necesitamos tener el control sobre los locales para entonces, según el negocio lo vaya requiriendo, seguir adquiriendo expansión.
Y pues Y, eventualmente llegamos a donde estamos ahora, de esa manera, ¿verdad? Que yo digo orgánicamente porque fue según las necesidades de crecimiento del negocio, pues nos llevaron a seguir expandiendo y a través de pues, las necesidades de nuestros clientes. sí, o sea, y ahí presumo que entonces requeriste financiamiento y la gente de Oriental fue la que te pudo ayudar. Correcto, correcto. Ahí entra, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de también trabajar con otros bancos, pero a la hora de tomar la decisión de comprar el edificio, que fue una decisión, ¿verdad? Bien, bien fuerte, igual que al momento de decir, me voy a mudar a un local fuera de lo que era operar desde el sótano de mi casa, pues yo tuve que en ese momento tomar una decisión de básicamente all in, como el póker. Yo dije, todas las fichas las tengo que poner en la mesa, tiré todo mi capital para poder entonces mudarme inicialmente a lo que fue, ¿verdad? El local alquilado y viene luego esta segunda fase donde eventualmente a la hora de sentarme con Oriental, pues fue donde de verdad vi un apoyo de alguien que me sentí en ese momento como que no tan solo estaba dispuesto a darme ayuda, sino que estaba dispuesto a orientarme cómo lograr hacer esta transacción y que finalmente se nos diera, ¿verdad? La cualificación para el financiamiento para poder comprar el edificio. O sea que en cierta manera, pues yo sentí un partnership. Sí, No como un cliente más, sino como que un partnership. El trato fue bien personalizado y obviamente, como te expliqué anteriormente, el concepto de Bespoke es un trato personalizado, algo que vamos a identificar tus necesidades como consumidor o tus necesidades como negocio y te vamos a recomendar los productos que son. Pues en cierta manera, ese servicio Bespoke lo sentí con Oriental. y planteamiento, ¿verdad? De crecimiento, porque la pandemia fue durísima en muchas áreas y muchas cosas, pero para la industria como la tuya hubo un crecimiento enorme y entonces tú entraste también al mercado de retail y de al por mayor, o sea, ¿verdad? Esta tienda de Uh -huh. almacén como Costco, etcétera. Eh, y me parece bien interesante porque ese momento era como que do or die, pero había tanta incertidumbre porque, o sea, es bien importante lo que, o sea, tomar decisiones, me imagino que fue bien complicado, porque en ese momento uno está en las de ok, crezco y me arriesgo, pero mañana se acaba la pandemia. O sea, a mí me pasó. O sea, en mi carácter personal yo tuve que tomar muchas decisiones que yo decía, quizás esto sale mal. De hecho, perdí muchas oportunidades por miedo, ¿no? Miedo bueno, o sea, no puedo hacer unas inversiones porque no sé, o sea, uno no sabe si va a seguir trabajando desde la casa 3 años más. Este, Uh -huh. así que presumo yo que en ese momento, pues, de nuevo, tomar esas decisiones fue un proceso complicado, pero a la misma vez un crecimiento exponencial de un mercado que uno no sabía si después iba al plató y entonces después de Uh que -huh. tú estás creciendo, hago unas inversiones porque el negocio está creciendo y de repente, wow, o sea, ya volvimos a la normalidad y tengo las ventas abajo. Eso no pasó. Bueno, fue, ¿verdad? El momento, como tú dices, la pandemia y yo siempre he dicho que de las mayores crisis vienen las mayores oportunidades. O sea, en los momentos de crisis surgen un montón de oportunidades que obviamente hay que visualizar. Y una de las decisiones que yo tomé en ese momento fue, o sea, desde que comenzó el negocio yo seguí con mi práctica legal, ¿verdad? O sea, yo estaba trabajando como abogado y poco a poco fue dedicándole más y más tiempo a lo que fue el negocio de importación y distribución, hasta que de dedicarle quizás un 10% de mi tiempo al principio, cuando llega la pandemia, le estaba dedicando como 80 o 85% de mi tiempo al negocio de importación y distribución. Y en ese momento, mi cliente principal en lo legal estaba en la industria de viajes. Obviamente la industria de viajes fue la más impactada. Mm. Y yo tenía que tomar una decisión, ok, este es el momento de dedicarme 100% al negocio. Y ahí tomé la decisión de dejar completamente la práctica y enfocarme 100% en el negocio. Y pues una de las oportunidades que vi fue que la gente, ¿verdad? No puede salir a restaurantes, no hay sitios donde la gente pueda ir a hacer nada, básicamente, de entretenimiento. Y pues la gente va a hacer todo desde sus casas. No quiere decir que la gente va a dejar de beber vino, no quiere decir que la gente va a dejar de beber licores, sino que ahora pues simplemente lo tienen que hacer desde su casa y ahí entonces visualicé ese nicho que
para nosotros representaba en ese momento solamente como un 4% de nuestras ventas, ¿verdad? El retail, porque teníamos nuestra tienda aquí y nuestra tienda pues la teníamos más como un showroom para montar órdenes de lo que vendíamos al por mayor, que era el 96% de nuestras ventas. Pues identificando ese nicho y empezamos a vender directamente online. Igual la gente podía venir a recoger aquí o entregábamos, etcétera. Y nuestras ventas del 2020, retail, de ser en los años anteriores un 4% menos, llegaron a casi un 30%. Que pues eso nos dio un boost que eventualmente cerramos el año con un crecimiento de 26% sobre el 2019. Pero pues ese desarrollo que tú bien mencionaste que ocurre en lo que es la industria de comida y bebida, porque cuando la gente estuvo guardada por meses y sin poder salir, cuando tuvieron la oportunidad de salir, todo el mundo quería consumirlo todo, ir a todos los restaurantes, o sea, probar todo y además de que hubo dinero, ¿verdad? Una inyección importante de dinero en la economía con Cuba y con diferentes cosas, que mucha gente que antes no iba a restaurantes, que antes no consumía cierto nivel de vinos, empezaron a consumir ese nivel de vino, a ir a ese nivel de restaurantes. Y pues para nosotros ya el 2021 fue el año más crucial porque tuvimos un crecimiento de más de 100%, o sea, un Wow. crecimiento de triple dígito en el Y, 2021 y ahí y, y, fue que algo- nosotros... y estoy seguro que alguna gente, ¿verdad?, escucha eso y dice, ah, hiciste billete. La cantidad de trabajo y logística y los riesgos que en el 2021 estaban ocurriendo en el mundo. O sea, lograr que un producto se moviera de punto A punto B. O La sea, lograr logística. esa logística. Y de hecho, los supply chains estaban detenidos en el mundo. O sea, había un problema serio y los precios, o sea, los precios de Ujú, transporte, yo recuerdo que llegó a subir a 24,000 pesos el furgón que antes costaba 4,000, o sea, 20,000 pesos más y que traer un furgón ¿verdad? Con suministros y con equipos ujú. o con mercancía se convirtió en un reto gigantesco. ¿Cómo lo lograste? Y bueno, como yo creo que lo que fue el 2021, yo le decía a la gente, yo creo que si me retiro de los vinos, me voy a dedicar al negocio de logística, porque tuve que sumergirme, aprender de todo lo que era la logística, las rutas, Hay mucho de, trabajo ahí, por si acaso, y pagan bien. El mundo de la logística sí, es bien complejo. sí, es complicado y pues básicamente yo me tuve que aprender las rutas de los diferentes países. Si traía algo de Italia, por donde era más fácil consolidarlo, o quizás con algo de Francia, quizás con algo de España. Y me tuve que sumergir en esa parte de la logística para poder lograr tener la mercancía acá. Porque de qué vale que tú tengas una demanda si no tienes la mercancía acá. Y una de ¿No? las cosas más Y si le quedas importantes, mal a las tiendas, te quitan el contrato y se acabó. ahí, O sea, así que tú ahí tienes que hacer que ese exactamente. producto llegue aquí. Esa fue, ¿verdad? Yo diría el reto principal del 2021 que pues obviamente con el aumento que tuvimos en ventas, pues obviamente fue exitoso la gestión, pero fue exitosa por el hecho de que tuve que de cierta manera sumergirme en el mundo de la logística y con la gente que utilizaba, los brokers que utilizaba, etcétera, para ayudarme en la parte de logística, pues empezar a buscar alternativas de ruta y hasta a veces yo le decía, mira, pero ¿por qué no sacamos el producto por acá en vez de, o sea, en vez de la ruta que llega a Kingston, pues vamos a hacerlo saliendo de Amberes, que es en Bélgica, y hay un barco que llega directo a Puerto Rico, que es el único barco que sale de Europa que llega a Puerto Rico. O sea, y con esa gestión, pues obviamente la parte de logística yo diría que fue la más importante en esa época de la pandemia, porque fue la que me aseguró que tuviera el producto a tiempo para Y, poder, ¿verdad? Tener a mis clientes satisfechos. Y obviamente para eso necesitas también un partner de nuevo que confíe en que tu producto va a llegar y en tu negocio y que te dé, ¿verdad?, el vaqueo financiero, las líneas de crédito, todo lo que eso conlleva, Ujú, porque tú estás pregando un mundo de incertidumbre y no hablemos del 2022 cuando pasó la guerra de Ucrania, que ahí pues de nuevo empezaron las sanciones económicas y empieza, ¿verdad? Porque aunque la guerra empieza después, ya desde 2022 empezaron los embargos, empezaron las amenazas, empezó la agencia de inteligencia a advertir que venía esta guerra, el ujú. aumento sustancial de precio de gas y, o sea, todo cambió y la verdad que el supply chain, o sea, que es lo que tú estás planteando, la logística de cómo traer algo, ha sido un reto. Yo leo todos los días el Wall Street Journal y eso, o sea, el Financial Times Wall Street Journal tienen secciones de eso nada más, de cómo ¿verdad? Los mercados
disrupted, o sea, cómo los mercados Ujú. se complicaron y antes, pues, distribuidores que antes te suplían, pues ahora no pueden porque uno de los inversionistas es ruso, porque uno de los inversionistas es chino. Entonces, uno de los Sí, dueños que es dueño del 5%, pues no, pues espérate, pues ya no puedo usar esta empresa, voy a usar esta otra. Y lograr que un producto llegue desde el extranjero a Puerto Rico, particularmente un producto en tu caso, como el tuyo, un segmento tan competido, pues es complejo. Así que es un reto y yo sé que, o sea, lo que estás diciendo no es babosería, o sea, es un reto. O sea, lo planteo porque alguna gente piensa, los empresarios en Puerto Rico siempre tienen una maleta de un maletín de lágrimas. Es que ser empresario no, en Puerto no. Rico es Oye, de héroe, ni nada más pagar el IBU nada más, eso nada más es un problemón. como yo digo, la canción que es de Sinatra de que "If you can make it there, you can make it anywhere", no debe ser New York, debe ser Puerto Rico, porque o sea, es bastante fuerte y difícil hacer negocio en Puerto Rico, ¿verdad? Las restricciones gubernamentales, o sea, en muchos lugares el gobierno eh, te ayuda, ¿verdad? En el sentido de que hace fácil lo que es la permisología y la parte impositiva para que haya más empresarismo. En Puerto Rico, de cierta manera, ha sido lo opuesto por muchos años, aunque se ha tratado de cambiar, etcétera, todavía no tenemos un ambiente que fomente el empresarismo, Y por ¿verdad? eso estamos Y, haciendo esto, ¿verdad? Y Oriental también uh nos ha auspiciado esto porque queremos hacerle ver a la gente que el problema de la permisología, el problema son empresarios como tú, o sea, que empiezan en el sótano de su casa y si no logramos que el gobierno se convierta en un partner, pues que historias como la tuya, en tu caso tuviste éxito por tu ímpetu, ¿no? Por tu drive, pero mucha gente simplemente se quita, o sea, hoy estamos hablando, ¿verdad? En los medios de -huh. la historia de este muchacho agricultor que simplemente el problema de que no le llevaban agua o no le llevaban la energía eléctrica a su negocio, pues, o sea, simplemente no, ya 2 años después dijo, mira, no puedo más, o sea, no puedo. Y cuando finalmente le llevaron, pues entonces no teníamos permiso y los permisos tardaban 2 años más. O sea, en síntesis, historias de trágicas. Y en el caso tuyo, pues tienes la bendición de que lograste moverlo. En el caso de mucha gente, simplemente el permiso de uso nunca llega y pues, you have to close shop, o sea, tienes que Y cerrar el negocio. sí, como yo digo, o sea, hay que, para hacer negocio, ¿verdad? En cualquier lugar hay que tener siempre el ímpetu, el drive de seguir mirando hacia adelante y moviéndose adelante, de caerse y levantarse, porque es que no hay otra manera, porque como tú dices, hay mucha gente que se cae, se tropieza y dice, ay, ya, yo no voy más. Y pues en todas las empresas, en todos los negocios, en todas las gestiones, siempre va a haber tropiezos y la clave no está en caerse, es en levantarse y seguirse moviendo hacia adelante, porque los retos siempre van a estar ahí. Y pues en Puerto Rico, independientemente de las circunstancias, hay mucha oportunidad también, porque somos una sociedad de consumerismo y la gente está abierta a probar cualquier producto. O sea, como yo digo, en el mundo del vino en Puerto Rico hay tanta y tanta variedad de productos que es bien difícil ir a un lugar en el mundo donde tú puedas ver tanta variedad de vinos, porque cuando tú viajas en Europa, vas a ver los vinos de esa región. Uh -huh. El 80-90%, a veces más, son solamente vinos no tan solo del país, de la región donde está. Y en Puerto Rico tú tienes una variedad increíble. Cualquier persona que venga de afuera y llega a Puerto Rico y va a una tienda de vinos que esté súper surtida o un restaurante con una carta de vinos, ¿verdad? Importante, se queda en shock porque hay muchísima variedad. O sea, y obviamente eso es una señal de que nosotros somos una sociedad de consumerismo y eso es también bien importante para identificar oportunidades y desarrollar negocios como el caso de Bespoke. Y no estás llevando casos en los tribunales, ya te dedicas por completa No, a no, Bespoke. full. Como dije, cuando hablamos de la pandemia, pues ahí fue que tomé la decisión de dedicarme 100% al negocio y no he mirado para atrás. Mantengo mi licencia, ¿verdad? Mi hijo mayor está ahora mismo, trabaja en el negocio, pero está enclaustrado para tomar la reválida ahora en septiembre 13 y 14, porque pues él siguió mis pasos, pero a la misma vez se certificó como sommelier. Lleva 4 años trabajando conmigo, pero estudió Derecho, magna cum laude, se graduó de la Universidad de Puerto Rico y pues ahora está en el proceso de la reválida. Excelente. Y yo espero que una vez pase la reválida decida quedarse en el negocio, ¿verdad? Ese es el plan.
Pero sí, yo pues en el 2020 tomé la decisión ya full de dejar la práctica y enfocarme en Bespoke y pues gracias a Dios al día de hoy no he mirado hacia atrás. Nice. Nada, sé que podríamos estar hablando, ¿verdad? Largo y tendido y demás, pero sí quería preguntarte para terminar, ¿algún consejo para los que están pensando montar su negocio, expandir su negocio, herramienta, qué conocimiento tú dices, mira, yo creo que esta es la clave para echar para adelante cuando tienes un negocio en Puerto Rico? Bueno, yo creo que la clave más importante para desarrollar un negocio, montar una empresa ¿verdad? Desarrollar una idea es la perseverancia, o sea, porque los retos existen en todas partes, sea Puerto Rico, sea Florida, sea Texas, sea Nueva York, sea Europa, los retos siempre van a estar ahí y sin perseverancia, ¿verdad? Es bien difícil echar hacia adelante porque como tú mismo estabas mencionando anteriormente, mucha gente ve un escollo y dice, ah, ya me rindo, no puedo. Para ser empresario, la palabra me rindo no puede existir en el vocabulario. O sea, hay que estar todo el tiempo mirando hacia adelante, tratar de siempre ver el vaso medio lleno. O sea, nunca medio vacío. Y a veces de los peores momentos surgen las mejores ideas. Y a veces cuando uno piensa que todo se acaba, de momento uno identifica una oportunidad y da un giro donde todo cambia y en el caso nuestro, el ejemplo más grande fue lo que ocurre con la pandemia y cómo en el año siguiente logramos básicamente explotar y crecer en triple dígito las ventas y el negocio. O sea que es algo bien difícil de uno pensar que va a ocurrir. Y esa clave, ¿verdad? Que está ahí es la perseverancia y vimos retos de logística en vez de pensar, mira, voy a olvidarme de traer productos de ahí porque está muy difícil. No, vamos a buscar alternativas, a ver cómo podemos hacer que esos productos lleguen, porque tiene que haber alguna ruta, tiene que haber alguna manera de lograr que llegue más rápido. Y pues con ese ímpetu, con esa perseverancia, pues logramos, ¿verdad? Eh, Superar todos esos retos. Y yo creo que para ser empresario en Puerto Rico, ¿verdad? Es bien importante perseverar y mirar hacia adelante y tratar uno siempre de no dejar que cualquier pequeño tropiezo te desmotive. Todo lo contrario, que cada tropiezo te motive más a seguir adelante. O sea, y para mí ahí está la clave. Nice. Vos, gracias y gracias obviamente a la gente de Oriental Bespoke. Ya saben, cuando vayan a buscar su vino. Sé que tienes un montón de Bueno, marcas, así que poner la lista sería complicado, pero me envías 2 o 3 de los que tú entiendas que debemos poner para darle promo. Gracias. definitivo. Bueno, un placer, Jay. Gracias por la oportunidad y pues seguimos hacia adelante y vamos a empujar siempre a Puerto Rico hacia adelante. Que así sea. Una botella de vino a la vez. Gracias. Eso es así. Un Nos placer. vemos. El Gracias, mío. Jay. Éxito.